Hola, ¿qué tal a todos? En esta ocasión vamos a ver una continuación de la clase anterior que fue de asfixia neonatal y también un complemento. Veremos la guía de encefalopatía hipoxico-isquémica del 2010, la cual se actualizó en el 2017. Introducción. Bueno, ya vimos que la encefalopatía hipoxico-isquémica es una complicación muy frecuente de la asfixia. A las manifestaciones neurológicas después de un evento asfíctico se le denomina encefalopatía hipoxico-isquémica. Pues las manifestaciones va a ser el abdomen bajo y en casos graves, convulsiones. Es importante mencionar que la lesión encefálica puede durar desde días hasta semanas. La incidencia, dependiendo de dónde nos encontremos, se modifica bastante. Acá en los países subdesarrollados, la guía explica que acá es más elevada la mortalidad porque en estos lugares hay falta de personal capacitado y también porque las instalaciones no son adecuadas. Yo pienso que es más por lo segundo. Es una causa muy importante de discapacidad con alteraciones del neurodesarrollo. En México, pues realmente no hay buenos datos epidemiológicos que te digan la frecuencia y la gravedad de la encefalopatía hipóxico-isquémica, pero suponemos que se comporta como en el resto del mundo. Fisiopatología. Bueno, la hipoxia eventualmente va a generar disminución del gasto cardíaco y esta a su vez va a reducir la perfusión cerebral. El neonato va a responder ante esto desviando la circulación cerebral anterior a zonas posteriores para mantener perfundido el tronco encefálico, el cerebelo y los ganglios basales. Por ende, el daño se va a producir más que nada en la corteza cerebral. Pero igual una hipoxia aguda muy severa puede lesionar desde los ganglios y el tálamo y todo. Y bueno, este daño neuronal está propuesto que se divide en tres fases. En la fase aguda, pues va a haber disminución del flujo sanguíneo cerebral y esto va a generar, entre otras cosas, disminución del suministro de oxígeno, glucosa y nutrientes. Por ende, el metabolismo anaeróbico se va a activar, se van a acabar las reservas de ATP y esto va a generar acumulación del ácido láctico. Una vez que el ATP disminuya, la función de la bomba de sodio-potasio ATPasa va a disminuir su actividad. Por ende, el sodio y el agua se van a acumular en el espacio intracelular, lo cual va a despolarizar las membranas. Y esto es muy importante porque se va a generar liberación de glutamato. Se va a producir entonces la excitotoxicidad. De esto la guía no habla mucho, menciona ahí unas cuantas cositas, pero la excitotoxicidad tiene mucho que ver con los mecanismos de autolisis, que fue el premio Nobel de Fisiología del 2016. Entonces, pues creo que vale la pena dedicarle algunas palabras. Y bueno, en general, la excitotoxicidad es un mecanismo de muerte neuronal. Es un mecanismo propuesto de muerte neuronal, en el cual una alteración en la proteostasis pues va a generar proteínas anormales, las cuales se entran en mecanismos de eliminación o de muerte celular como la autofagia. La excitotoxicidad se genera por una sobreactividad de las sinapsis glutamatérgicas. Sabemos que el glutamato es el neurotransmisor excitador más importante y abundante en el cerebro de los mamíferos. Y una de las cosas que genera el glutamato es apertura de los canales de calcio y por ende el aumento de calcio intracelular. El calcio cuando se vuelve intracelular se asocia a activación de rutas de destrucción, es decir, el calcio va a generar activación de proteasas, endonucleasas y fosfolipasas. Y finalmente, pues las proteínas y los lípidos de la membrana celular se van a destruir y la membrana se va a destruir. Y bueno, pues esto que dice aquí, pues depende mucho de si lo detectamos en el momento oportuno y también depende de la calidad de la intervención nuestra. La fase latente puede durar de unas 6 horas y se caracteriza por recuperación del metabolismo, inflamación y continuación de la cascada apoptótica.
Aquí en la fase latente, si la lesión encefálica es moderada o grave, entonces se va a producir una fase secundaria de lesión, en donde va a haber un deterioro secundario. El edema, la excitotoxicidad y la insuficiencia energética caracterizan esta fase que lleva a muerte celular y deterioro clínico. Las crisis convulsivas típicamente ocurren en esta fase secundaria de la lesión. Y finalmente, pues la tercera fase ocurre posterior al evento hipóxico isquémico y se caracteriza por una remodelación del tejido cerebral lesionado que en un proceso que se llama astrogliosis, que en muy pocas palabras es algo así como una cicatriz de astrocitos. Diagnóstico. Factores de riesgo. Bueno, pues sabemos que la encefalopatía hipóxico-isquémica ocurre después de un evento asfíctico. Y también sabemos que el evento asfíctico lo más común es que ocurra durante el parto. Los criterios diagnósticos los revisamos en la clase pasada y también profundizamos un poco en ellos. Aunque en esta guía pues se mencionan otros datos interesantes, por ejemplo, si tenemos a un neonato que tiene manifestaciones de encefalopatía, pero el pH supera el 7.2, entonces es poco probable que el evento asfíctico haya sido durante el parto, sino que más bien probablemente esto ocurrió en otro momento, antes del parto. Entonces también se menciona que a mayor acidosis, mayor riesgo de encefalopatía. Con el Apgar igual. Si a los 5 minutos el Apgar se recupera específicamente más de 7, entonces es poco probable que la asfixia haya sido importante en la encefalopatía. En cuanto a la falla orgánica múltiple, pues lo principal es que el tono y el estado de alerta se comprometan. Y la falla orgánica múltiple, pues se pueden elevar transaminasas, enzimas cardíacas, esto lo vimos más hacia detalle en la clase pasada. Y en general, pues los factores de riesgo se dividen en prenatales y en postnatales. Ahí está. Diagnóstico. Cuadro clínico. Esto también ya lo vimos. Diagnóstico. Escalas. Bueno, hay múltiples escalas de diferentes autores. La verdad es que ninguna se recomienda por la metodología que se utilizó. Sin embargo, la escala de Sarnat es la que más se utiliza, aunque tú puedes usar la que a ti te guste. Y la escala de Sarnat pretende identificar los signos neurológicos transitorios que aparecen después de un evento asfíctico, la relación entre la duración y el pronóstico. Y pues dado que los datos clínicos difícilmente van a cuantificar el daño asfíctico, pues a esta escala se le agregaron datos electroencefalográficos. Y aquí están. La escala de Sarnat se divide en tres etapas. La etapa 1 generalmente dura menos de 24 horas, el paciente va a estar en un estado hiperalerta y el electroencefalograma se va a mostrar normal. En la etapa 2 el paciente va a estar en estado letárgico, en ocasiones puede haber crisis convulsivas y el electroencefalograma va a estar alterado. Y en la etapa 3, generalmente el neonato va a estar estuporoso, flácido, con las funciones del tronco cerebral y funciones autonómicas deprimidas, y el electroencefalograma siempre va a estar alterado. Y en general la etapa 1 pues no tiene mal pronóstico. La etapa 2, si dura más de 7 días o el electroencefalograma no vuelve a la normalidad, pues tiene mal pronóstico, y la etapa 3 también tiene mal pronóstico. Diagnóstico. Auxiliares diagnósticos. Con el nivel de evidencia más alto posible, tenemos que el ultrasonido tiene baja sensibilidad y especificidad para diagnóstico, pero tiene algunos puntos a favor como estos que están aquí. El ultrasonido es una herramienta segura, es relativamente barato, fácil de utilizar, incluso cuando el paciente está hemodinámicamente inestable. Está libre de radiación y permite imágenes en serie. El ultrasonido Doppler es mucho más útil y en general lo que vamos a evaluar es el índice de pulsatilidad de la arteria cerebral media.
El índice de pulsatilidad es un cálculo automático que da el Doppler en el que se representa la resistencia al flujo sanguíneo. Y también pues informa acerca de la perfusión cerebral. Y bueno, en teoría, quien haga un ultrasonido Doppler debe de hacerlo en un corte coronal y en un corte sagital y tiene que evaluar todas estas estructuras. El electroencefalograma de amplitud integrada e incluso el electroencefalograma convencional tiene valor pronóstico, sobre todo si lo realizamos en las primeras horas de vida. La tomografía en los recién nacidos no es útil porque el contraste en el tejido normal puede parecer alterado y es todavía menos útil en prematuros. Todo lo contrario con la resonancia magnética que, además de ser útil en la valoración de la lesión hipoxicoisquémica, también se puede evaluar el cerebro entero, los espacios extraparenquimatosos y la médula, por lo que se pueden identificar patrones de lesión y hacer diagnóstico. El cerebelo y el tallo cerebral, que son difíciles de evaluar con el ultrasonido, son fácilmente observados por la resonancia. Se puede hacer diagnóstico diferencial con ella y la guía recomienda su realización entre el día 7 y el día 21 de vida. La angioresonancia también se recomienda su realización para identificar lesión vascular, sangrados o infartos. Y bueno, hasta ahora el diagnóstico lo hacemos con datos clínicos, imágenes por resonancia o ultrasonido y datos electroencefalográficos, pero todos estos exámenes tienen limitaciones para un diagnóstico temprano. Por ende, están los biomarcadores, los cuales los podemos cuantificar ya sea en suero o en líquido cefalorraquídeo, son todos estos, pero la realidad es que no están bien estudiados, por ende no se recomienda medirlos de rutina, pero ahí están. Tratamiento. Objetivos. Pues los objetivos son identificar de forma temprana al encefalópata, mejorar la perfusión y nutrición cerebral y darle neuroprotección. Neuroprotectores. Ya hemos dicho que el daño que genera la falta de oxígeno que destruye las neuronas continúa por un tiempo después del evento asfíctico. Una forma de detener este daño es inducir la hipotermia, ya sea enfriando el cuerpo completo o simplemente la cabeza durante horas o días. Hay estudios que dicen que este rango de temperaturas es seguro y eficaz. Los beneficios del enfriamiento sobre la supervivencia y el desarrollo neurológico a largo plazo superan los efectos adversos a corto plazo, y estos son los mecanismos neuroprotectores de la hipotermia. Y pues aquí están las dos formas de inducción de la hipotermia. Realmente no existen diferencias entre efectividad y seguridad entre una y otra, pero los equipos de hipotermia sistémica son más baratos que los de la hipotermia selectiva. Y bueno, pues candidatos para la hipotermia serán los recién nacidos de más de 35 semanas, aquellos que pesen más de 1800 gramos, que tengan menos de 6 horas de vida y que hayan sufrido asfixia. No candidatos o a quienes no vamos a darle hipotermia serán a quienes tengan congenitopatías, cromosomopatías, ecografía con lesión estructural, coagulopatías o si no tenemos el equipo necesario. Y aquí están los efectos secundarios de la hipotermia. Mientras estemos realizando la hipotermia, será muy importante evaluar los signos vitales, evaluar con estudios de laboratorio y también con electrocardiograma y encefalograma. Se supone que la hipotermia hace un efecto sinérgico junto con los opioides, pero hay que tener en cuenta que el aclaramiento de estos medicamentos durante la hipotermia es menor, por ende hay mayor riesgo de toxicidad, depende de la dosis que utilicemos. Y bueno, en general, pues la guía tiene un protocolo clínico de hipotermia terapéutica. Este es el protocolo según la forma que escojamos y solo les voy a mencionar algunas cosas. Por ejemplo, al neonato le vamos a colocar sensores de temperatura que pueden ser superficiales o incluso orgánicos.
Y la hipotermia se divide en tres fases. En la fase de inducción, que dura de 30 a 40 minutos, el objetivo es disminuir la temperatura hasta 33 o 34 grados centígrados. Una vez logrado esto, vamos a entrar a la fase de mantenimiento, en donde vamos a mantener la temperatura igual, pero por 72 horas. Obviamente esto con el neonato sedado. Y una vez que pasen las 72 horas, va a entrar en una fase de recalentamiento, en la cual se va a aumentar la temperatura de 0.2 a 0.5 grados centígrados por hora, y generalmente esta fase dura de 6 a 12 horas. Acá están todos los estudios y los gabinetes que debemos estar realizando durante y después de la hipotermia. Tratamiento. Medicamentos neuroprotectores. La guía describe la eritropoyetina como una terapia prometedora. Al parecer tiene un gran mecanismo neuroprotector, pero pues como todo, hacen falta estudios para poder recomendar su uso rutinario. En cuanto a la lupurinol, pues hay un metaanálisis que evaluó su uso y concluyó que pues los datos no son suficientes para recomendarlo. El sulfato de magnesio pues se dice que es controversial. Inicialmente se asoció con menor mortalidad y posteriormente se asoció con mayor mortalidad. Y estudios recientes muestran beneficios en función motora gruesa, pero hasta ahí. En cuanto a la infusión de células tronco, pues se ignora cuál es el tipo celular adecuado, la vía de administración y el momento de administración. Los opioides son neuroprotectores porque disminuyen la sensibilidad al glutamato. Al parecer ayudan con la homeostasis electrolítica e igual, se requieren más estudios. Los esteroides. Los esteroides son buenos para el edema cerebral asociado a tumores, pero no para el edema cerebral secundario a encefalopatía hipóxico-isquémica. Y del topiramato pues se usa como anticonvulsivo, y el mecanismo de acción es un bloqueador de los receptores de glutamato, y al parecer mejora los niveles de lactato y de piruvato. Hace rato dijimos que una de las manifestaciones más graves de la encefalopatía hipóxico-isquémica eran las crisis convulsivas, y los anticonvulsivos los vamos a usar solo en caso de convulsiones y nunca como profilaxis. Y por ejemplo, en un patrón convulsivo, es decir, un niño que tiene movimientos anormales, pero que no modifica el electroencefalograma, a este no se le va a dar tratamiento anticonvulsivo. Y al revés, si un neonato está asintomático, pero en el electroencefalograma tiene actividad convulsiva, entonces damos el tratamiento. El medicamento de primera elección es el fenobarbital, y la fenitoína será el de segunda elección. Esto es porque los estudios de convulsiones en neonatos se hicieron con el fenobarbital, pero este medicamento va a controlar únicamente al 40 y 50% de los casos. Y es un medicamento que tiene cierto rango de seguridad. Y pues finalmente suspenderemos los anticonvulsivos cuando no haya evidencia clínica ni electroencefalográfica de crisis convulsivas. Líquidos, electrolitos y nutrición. De los líquidos, pues vamos a dar dos requerimientos básicos, o vamos a restringir en caso de alteración renal, hormonal, hepática. Dice la guía que la restricción de líquidos no modifica la fisiopatología, la evolución o el pronóstico de la lesión encefálica, pero esto lo afirma con un nivel de evidencia D. Así que pues, si no le crees, yo tampoco. En cuanto a los electrolitos, pues la glucosa y el equilibrio ácido base tenemos que dejarlo en los niveles normales. Y vamos a iniciar la nutrición enteral con la técnica que sea necesaria, o nutrición parenteral. Asistencia ventilatoria. Pues si lo requerimos, vamos a intubar al neonato.
Y en cuanto a la tensión arterial, si requerimos medicamentos para llevarlo a niveles normales, le ponemos medicamentos. Pronóstico y seguimiento. El pronóstico depende de la gravedad de la lesión y de la edad gestacional. En cuanto al electroencefalograma, pues a partir del grado 2, pues el pronóstico va empeorando. Si la resonancia magnética muestra alteraciones en esas estructuras, igual es de mal pronóstico. Si el neonato en algún momento de su crecimiento desarrolla un perímetro cefálico menor de la percentila 3, también es de mal pronóstico. Y bueno, el seguimiento lo va a hacer el pediatra hasta mínimo la edad escolar. Si tiene problemas en el patrón succión-deglución, deberá ir a medicina física y rehabilitación. Todos tienen que ir a estimulación temprana. También deben de ser evaluados por el oftalmólogo y realizarle los potenciales evocados. Si presentó crisis convulsivas, pues lo enviamos a neurología. Y bueno, ya para finalizar, nos encontramos ante un neonato que tiene alteraciones neurológicas según el estado de alerta, el tono, la respuesta motora, la reactividad o que está convulsionando. Entonces, pues sospechamos de asfixia, le tomamos el pH, medimos correctamente el Apgar y valoramos la falla orgánica múltiple. Entonces, si cumple criterios de asfixia, diagnosticamos encefalopatía hipóxico-isquémica. Vamos a iniciar las medidas de soporte con vigilancia de los signos vitales. Vamos a controlar los líquidos, electrolitos, la glucosa, el equilibrio ácido-base y la tensión arterial. Entonces, vamos a clasificar la encefalopatía hipóxico-isquémica según los datos clínicos, datos ultrasonográficos, electroencefalográficos o de resonancia magnética. Si lo clasificamos como leve, entonces solamente vamos a esperar a que las manifestaciones neurológicas mejoren y posteriormente darle seguimiento según sea el caso. Si lo clasificamos como moderada o grave y tiene criterios para iniciar la neuroprotección con hipotermia, pues entonces la iniciamos. Si llega a presentar crisis convulsivas, le damos el tratamiento y pues nada, solo esperar a finalizar la hipotermia y esperar a que mejore, entonces se egresa y le damos seguimiento dependiendo de la gravedad y las manifestaciones. Acá les dejo las preguntas y pues eso es todo. Espero que les agrade lo que estoy haciendo y pues me interesa saber su opinión acerca de la clase y del proyecto que estoy realizando. Muchas gracias.